Bienvenidos a una nueva cápsula de Suelo Fecundo, la ventana a un mundo agropecuario. En esta oportunidad les compartiremos información importante sobre la siembra y fertilización del plátano. Así que póngase cómodo y acompáñenos para conocer a detalle los procesos de cultivo. Hacemos un agujero como este. Lo que les sugiero a los agricultores que puede ser interesante es que podamos utilizar abono orgánico. Este abono orgánico le va a dar muchas ventajas al cultivo que vamos a sembrar. Este abono orgánico entonces venimos y lo aplicamos directamente al agujero. Ahí aprovechamos en su momento de aplicar algún fertilizante que sea alto en fósforo, algún insecticida, nematicida, y luego entonces ya colocamos la planta y la cubrimos, la tapamos de tal manera que esa plantita ya quede sembrada directamente en el campo. Cuando hemos terminado de echar la tierra en la planta, pues es recomendable que le demos una pelmazadita. Normalmente el agricultor lo hace con el pie, ¿verdad? Y ahí entonces ya tendríamos sembrada una planta de plátano que ya nos va a empezar a producir. Cuando nosotros ya tenemos la siembra del plátano, como en este caso, necesitamos ahora que esta planta tenemos que nutrirla, tenemos que darle su comida. Para ello debemos aplicar distintos tipos de fertilizantes, que con estos fertilizantes que vamos a utilizar, pretendemos que a la planta se le den los elementos que necesita para crecer, para desarrollarse y para producir. Estos elementos que la planta quiere están divididos en tres grupos. Los elementos mayores, que comprenden el nitrógeno, fósforo y potasio. Los elementos menores, que es el calcio, magnesio y azufre. Y los elementos, microelementos o elementos terciarios, le llaman otros, que ahí está el cobre, el boro, el zinc, etcétera, etcétera. Muchos elementos más. A nivel comercial, nosotros pues encontramos en las ventas de productos de fertilizantes distintas fórmulas químicas. El 16-20-0, que 16-20-0 significa que tiene 16 libras de nitrógeno, 20 libras de fósforo y 0 libras de potasio. Si hablamos de un 20-20-0, este va a tener 20 libras de nitrógeno, 20 libras de fósforo, el quintal de fertilizante que nosotros compramos. Si compramos un fertilizante triple 15, este va a tener 15 libras de nitrógeno, 15 libras de fósforo y 15 libras de potasio. Y así podemos encontrar otras fórmulas como la urea, que es 4600. Significa que tiene 46 libras de nitrógeno, 0 de fósforo y 0 de potasio. Cuando vamos a fertilizar el cultivo, por lo regular, al momento de la siembra, se recomienda que podamos aplicar un poco de abono orgánico, tal como hicimos en la siembra, un abono alto en fósforo como un 0,50-0. Desde ahí empezamos a darle el alimento a la planta. Cuando ésta sigue creciendo, se recomienda en términos generales que podamos hacer alrededor de 7 o hasta 8 aplicaciones de fertilizante granular durante el ciclo del cultivo, que oscila más o menos desde la siembra hasta que se cosecha entre 9 a 10 o 10 meses y medio. En ese tiempo es donde debemos de estar haciendo este tipo de fertilización granulada. Sin embargo, también necesitamos hacer aplicaciones foliares, donde vamos a aplicar los microelementos. Estas aplicaciones foliares se van a hacer ya cuando la planta está crecida. La aplicación se hace directamente a las hojas con una bomba de asperjar. Y estas aplicaciones las vamos a estar haciendo más o menos alrededor de un mes, mes y medio, o va a depender de la apariencia que la planta nos va a mostrar en el campo. La planta por lo regular tiene síntomas que nos va a indicar a nosotros si tiene deficiencias en nitrógeno o deficiencias en fósforo o deficiencias en otro elemento. Cuando nosotros visualizamos esas deficiencias, entonces hacemos la aplicación de ese elemento que estamos notando que la planta está indicándonos que le hace falta ese elemento. Entonces lo hacemos con esas aplicaciones foliares. ¿Qué cantidades podemos utilizar de fertilizantes?
En términos generales, en el caso del fósforo, se puede utilizar alrededor de 25 kilogramos por manzana en el ciclo del cultivo. Para el caso del potasio, se recomiendan entre 200 a 250 kilogramos de potasio por manzana en el ciclo del cultivo. El nitrógeno es un poco más demandante, pues oscila más o menos alrededor de entre 300 kilogramos por manzana de este elemento químico. Cuando hablamos de aplicarle 25 kilogramos de fósforo a la planta, indiqué que cuando uno compra una mezcla de ejemplo 20-20-0, significa que ese fertilizante trae 20 libras de fósforo. Entonces, si yo voy a aplicar 25 kilogramos, que equivale como a 53 libras, yo tendría que aplicar alrededor de 2,5 quintales de esa fórmula comercial para estar yo aplicando los 25 kilogramos de fósforo puro que la planta necesita. Y la misma conversión se tendría que hacer con el fertilizante potasio, ¿verdad? Y algo de resaltar importante en la fertilización. Si nosotros vamos a usar fertilizante orgánico al suelo, que es una norma que por lo regular en la costa sur no la usan, sin embargo se las quiero recomendar, porque este abono orgánico se caracteriza porque va a estar liberando las partículas de los fertilizantes, los elementos químicos, lo va a estar dando poco a poco. Entonces la planta siempre va a tener cómo estarse alimentando. Y aparte del nutriente que va a dar el abono orgánico, el abono nos va a permitir que las condiciones físicas y químicas del suelo se puedan mejorar bastante. Vamos a tener mejor aireación, vamos a tener una retención mayor del agua, de la humedad, porque el abono orgánico como tal realiza una función que se le llama la función esponja. Y la función esponja no es más que atrapar el agua y la va soltando conforme el cultivo lo va requiriendo. Entonces es bien importante que nosotros vayamos considerando que cuando vamos a hacer la siembra, no solo del plátano, de cualquier otro cultivo permanente, que le podamos hacer una buena aplicación de abono orgánico para que nos dé esas ventajas que estoy indicando. ¿Cuánto aplicar de abono orgánico? El abono orgánico nunca va a dar una situación de toxicidad si uno lo aplica en cantidades bastante grandes. Podemos aplicar desde 5 libras como mínimo hasta 15 libras o 20 libras de abono orgánico por planta, siempre y cuando ese abono orgánico ya esté bastante descompuesto o al 100% descompuesto. Estando en esas características de descomposición, no nos va a dar ningún problema, aunque apliquemos más de 15 o 20 libras por planta. Gracias por su sintonía. Esperamos que la información sea de su utilidad. Recuerde que puede acercarse a cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional para poner en marcha su proyecto. Esto fue Suelo Fecundo.